En este 1 de noviembre celebramos la solemnidad de todos los santos. Por eso escuchamos en el Evangelio que al ver a la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Felices los que tienen alma de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos, y cuando se los calumnie en toda forma a causa de mí. Alégrense y regocíjense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera, persiguieron a los profetas que los precedieron. Hoy celebramos la solemnidad de todos los santos, es decir, de aquellos canonizados que la Iglesia ha reconocido que ya están en la presencia de Dios y que son modelos para nosotros, pero también de aquellos innumerables santos, hombres y mujeres, que han vivido las bienaventuranzas que hemos escuchado. El abad San Bernardo decía que los santos no necesitan de nuestros honores, ni les añade nada a nuestra devoción. Es que la veneración de su memoria redunda en provecho nuestro, no suyo. Dice el Papa Francisco en la exhortación Gaudete et Exsultate sobre la santidad que no pensemos solo en los ya beatificados o canonizados. El Espíritu Santo derrama santidad por todas partes, en el santo pueblo fiel de Dios, porque fue voluntad de Dios el santificar y salvar a los hombres, no aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo que se confesara en verdad y que le sirviera santamente. Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente, dice el Papa, a los padres que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día veo la santidad de la Iglesia militante. Esa es muchas veces la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y con un reflejo de la presencia de Dios, o para usar otra expresión, la clase media de la santidad. Que podamos hoy pedir la intercesión de todos los santos, de aquellos que conocemos y de aquellos que no, pero que están en la presencia de Dios, que se han santificado a lo largo de su vida cotidiana, para que también nosotros podamos hacer ese camino hacia la vida eterna. Todos unidos formando un solo pueblo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Y recemos juntos esta oración. Señor, que nos concedes celebrar los méritos de todos los santos en una misma solemnidad, te rogamos que por las súplicas de tan numerosos intercesores nos concedas en abundancia los dones que te pedimos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre. Para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios.
Cada 1 de noviembre la Iglesia Católica celebra la festividad de todos aquellos que nos han precedido en su marcha a la casa del Padre y que ya están disfrutando de la presencia de Dios cara a cara, es decir, todas aquellas personas anónimas que ya son santos. Esta fiesta nos recuerda que todos somos llamados a la santidad en esta vida. En los primeros siglos de vida de la Iglesia había un día para recordar a los mártires. El Papa Bonifacio IV transformó un templo griego en uno cristiano para dedicarlo al culto de todos los santos. Y fue en el año 840 cuando la festividad comenzó a celebrarse el 1 de noviembre. El Evangelio según San Mateo abre el Sermón de la Montaña con un cuadro de incomparable belleza espiritual. Jesús, sentado como maestro, proclama las bienaventuranzas. Mateo 5, 1-12. No son simples consejos morales, sino el relato del mismo Cristo, que invita a los discípulos a configurarse con Él. Cada bienaventuranza revela un aspecto de su corazón, y todas juntas dibujan el rostro del hombre nuevo. Contemplaremos este pasaje en 3 perspectivas complementarias. Desde la tradición de la Iglesia, que ve en las bienaventuranzas la escalera de la santidad, desde el magisterio, que las propone como una carta magna del cristiano y el camino hacia la plenitud de la caridad, desde los escritos de la Divina Voluntad de Luisa Picarreta, donde estas disposiciones se vuelven vida divina infundida en el alma. Punto número 1. A la luz de la tradición de la Iglesia. Subió al monte y se sentó. Mateo 5:1. Los padres de la Iglesia vieron en este gesto de Jesús una imagen del nuevo Moisés, que entrega la ley perfecta. San Agustín comenta que el monte simboliza los corazones elevados por la gracia, y sentarse indica enseñar con autoridad divina. Sermón sobre la montaña 1:1. La montaña no es geografía, es la elevación interior del alma que escucha. La escalera de las bienaventuranzas. San Agustín enseña que las bienaventuranzas forman una escalera ascendente de virtudes. Comienza por la humildad y termina en la caridad perfecta, porque nadie llega al amor si no pasa por la humildad. El pobre de espíritu es aquel que reconoce que todo lo que tiene proviene de Dios. El que llora no lamenta una pérdida terrenal, sino el pecado que hiere la comunión con el Creador. El manso refleja la paciencia del Cristo sufriente. Quien tiene hambre y sed de justicia desea ardientemente la santidad. El misericordioso imita el perdón del Padre. El limpio de corazón ve a Dios, porque ya nada lo retiene para sí. El pacificador reproduce la armonía trinitaria. El perseguido por la justicia participa de la cruz redentora.
Cada paso es gracia que dispone al siguiente. San Juan Crisóstomo observa que el Señor comienza con lo que todos pueden alcanzar, la humildad, y termina con el martirio, que es el culmen del amor. Así, la tradición entiende que las bienaventuranzas son una progresión hacia la plenitud de Cristo. Quien las vive, ya en la tierra, participa del reino prometido. Punto número 2. A la luz del magisterio de la Iglesia. Las bienaventuranzas, rostro de Cristo y de sus discípulos. El Catecismo de la Iglesia Católica resume: las bienaventuranzas pintan el rostro de Jesucristo y reciben su caridad, expresan la vocación de los fieles y revelan el orden de felicidad y de gracia. Numeral 1717. Por eso, el magisterio enseña que no se trata de una ética exterior, sino de una vocación al ser, a vivir la comunión con Dios. En la Veritatis Splendor, numeral 1620, San Juan Pablo II afirma que las bienaventuranzas son la respuesta de Cristo al deseo de felicidad que el Padre ha inscrito en el corazón humano. En ellas, el Espíritu promete la gloria que da cumplimiento a ese deseo. Dimensión eclesial y sacramental. Las bienaventuranzas no se viven en soledad. El Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 40, enseña que todos los fieles, cada uno en su estado, están llamados a la santidad. En las condiciones, deberes y circunstancias de su vida, cada uno, siguiendo sus propias sendas, debe avanzar por la fe hacia la perfección de la caridad. El magisterio muestra que esa perfección de la caridad tiene su modelo en las bienaventuranzas y su fuente en los sacramentos. La Eucaristía forma en el creyente el corazón pobre, manso y misericordioso de Cristo. La penitencia purifica el corazón para ver a Dios. La confirmación fortalece para soportar la persecución por la justicia. El Papa Francisco, en Gaudete et Exsultate 6394, llama a contemplar las bienaventuranzas como el carnet de identidad del cristiano. Si alguien te pregunta ¿qué hay que hacer para ser buen cristiano?, la respuesta es clara. Es necesario hacer, cada uno a su manera, lo que dice Jesús en las bienaventuranzas. El magisterio, pues, traduce la enseñanza de Jesús en un programa de vida, un itinerario de santificación y misión que debe impregnar la pastoral, la familia y la vida social. El cristiano bienaventurado se convierte en fermento de justicia, reconciliación y paz. Punto 3. A la luz de los escritos de la divina voluntad. Las bienaventuranzas como vida del fiat. En los volúmenes del Libro de Cielo, Jesús
explica a Luisita Picarreta que vivir en su divina voluntad no significa solo hacer actos buenos, sino dejar obrar en el alma la misma vida divina. Escuchemos a Jesús en Libro de Cielo, volumen 6, diciembre 6, 1904. Bienaventuranzas no son metas morales, sino efectos naturales del alma unida al querer eterno. Dice Jesús: Hija mía, ánimo, el principio de la bienaventuranza eterna es el perder todo gusto propio, porque según el alma va perdiendo los propios gustos, así los gustos divinos toman posesión en ella, y el alma, habiéndose deshecho y perdido a sí misma, no se reconoce más a sí misma, no encuentra más nada suyo, ni siquiera las cosas espirituales. Y Dios, viendo al alma que no tiene más nada de lo suyo, la llena de todo sí mismo y la llena de todas las felicidades divinas, y entonces el alma puede decirse verdaderamente bienaventurada, porque mientras tenía alguna cosa propia, no podía estar exenta de amarguras y temores, ni Dios podía comunicarle la propia felicidad. Cada alma que entra en el puerto de la bienaventuranza eterna no puede estar exenta de este punto, doloroso, sí, pero necesario, ni puede hacer menos. Generalmente lo hacen en el punto de la muerte, y el purgatorio les da la última mano. Por eso, si se pregunta a las criaturas qué cosa es gusto de Dios, qué significa bienaventuranza divina, son cosas hasta entonces desconocidas, y no saben articular palabra. Pero a mis almas queridas, no quiero, habiéndose dado todas a mí, que su bienaventuranza tenga principio allá en el cielo, sino que tenga principio acá en la tierra. Y no solo quiero llenarlas de la felicidad, de la gloria del cielo, sino que quiero llenarlas de los bienes, de los sufrimientos, de las virtudes que tuvo mi humanidad en la tierra. Por eso las despojo, no solo de los gustos materiales, que el alma llega a considerar como estiércol, sino también de los gustos espirituales, para llenarlas todas de mis bienes y darles el principio de la verdadera bienaventuranza. Aquí Jesús identifica su voluntad con la fuente misma de las bienaventuranzas. Vivir en ella equivale a poseer en sí la alegría de los pobres, la mansedumbre de los mansos, la paz de los pacificadores, la pobreza de espíritu transformada por el fiat. Libro de Cielo, volumen 15, abril 2, 1923. Hija mía, en mi voluntad está el vacío del obrar humano en el divino, y este vacío debe ser llenado por quien vive en mi querer. Por cuanto más estés atenta a vivir en mi querer y en hacerlo conocer a los demás, tanto más pronto será llenado este vacío. De modo que mi querer, viéndose mover en sí al querer humano, como regresando al principio de donde salió, se sentirá satisfecho y verá cumplidos sus anhelos sobre la generación humana.
aunque fueran pocos, o aún uno solo, porque mi querer con su potencia puede rehacerse de todo. Esta enseñanza coincide plenamente con la primera bienaventuranza. La pobreza de espíritu es en la divina voluntad un vacío activo. El alma se vacía de su querer humano para llenarse del querer divino. El dolor y la mansedumbre divinizados. Jesús le enseña a Luisa que cuando la criatura acepta los sufrimientos en unión con su voluntad, se divinizan. Libro de Cielo, volumen 9, mayo 5, 1909. Los sufrimientos imprimen la santidad de Jesús en el alma. Hija mía, las mortificaciones, miserias, privaciones, dolores, cruces, sirven a quien se sirve de ellos para imprimir la santidad en el alma y para irse embelleciendo de todas las variedades de los colores divinos. Además, no son otra cosa que tantos perfumes de cielo, con los cuales el alma queda toda perfumada. Libro de Cielo, volumen 4, junio 13, 1901. Hija mía, las cruces y las tribulaciones son el pan de la eterna bienaventuranza. Dice Luisita: comprendía que sufriendo mayormente, más abundantemente y más sabroso será el pan que nos nutrirá en la celestial morada. O sea, que por cuanto más se sufre, más garantía recibimos de la futura gloria. Fiat. Hambre de justicia y pureza de corazón. En la divina voluntad, la justicia no se busca fuera, sino dentro. Es el anhelo de que Dios obtenga su derecho de amar y ser amado. Libro de Cielo, volumen 27, enero 10, 1930. Hija mía, quien vive en mi fiat divino, vive en Dios. Por eso, posee y puede dar los bienes que posee. El ser divino la circunda por todas partes, de modo que no ve, no oye, no toca otra cosa que Dios. En Él se hace feliz, solo a Él comprende y conoce. Todo le desaparece y solo le queda el recuerdo de que mientras se encuentra en su Dios, es viadora aún, y como viadora debe perorar por sus hermanos, porque encontrándose en condiciones de dar los bienes que posee, debe dar según las disposiciones de las criaturas. La pureza de corazón, por su parte, se realiza cuando el alma ya no tiene más deseo que el fiat. Entonces se cumple literalmente ver a Dios, porque su presencia interior se vuelve continua. Pacificadores y perseguidos. El alma que vive en el querer divino se vuelve portadora de paz. Libro de Cielo, volumen 13, diciembre 18,
1921. Hija mía, ¿qué hay? Veo en ti un humor, una sombra que te vuelve de semejante de mí, y rompen la corriente de la bienaventuranza que entre yo y tú casi siempre ha existido. Todo es paz en mí, por eso no soporto en ti ni siquiera una sombra que pueda opacar tu alma. La paz es luz, y todo lo que el alma piensa, habla y obra es luz que emite, y el enemigo no puede acercarse porque se siente golpeado por esa luz, herido y deslumbrado, y para no quedar ciego está obligado a huir. La paz es dominio, no solo de sí mismo, sino también de los demás. Así que delante a un alma pacífica quedan o conquistados o confundidos y humillados. Por esto, o se hacen dominar haciéndose amigos, o se van confundidos, no pudiendo sostener la dignidad, la imperturbabilidad, la dureza de un alma que posee la paz. Aún los más perversos sienten la potencia que esa alma contiene. Por eso me glorío tanto de hacerme llamar Dios de la paz, príncipe de paz. Y no hay paz sin mí, solo yo la poseo y la doy a mis hijos como a hijos legítimos, los cuales quedan vinculados como herederos de todos mis bienes. Entonces, podemos decir que si viene la persecución, esa alma la recibe como don, porque sabe que en el sufrimiento el fiat continúa su obra redentora. Así la última bienaventuranza se convierte en gozo anticipado del cielo. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Podemos concluir sobre las bienaventuranzas con esta cita del Libro de Cielo, volumen 4, volumen 6, octubre 16, 1905. Hija mía, cuanto más el alma llega al término para acercarse a la fuente de todo bien, cuál es el verdadero y perfecto amor de Dios, donde todo quedará sumergido y solo el amor existirá para ser el motor de todo. Así el alma perderá todas las virtudes que ha practicado en el viaje para encerrar todo en el amor y reposarse de todo para solo amar. ¿No pierden todos los bienaventurados por solo amar? Así el alma, mientras más camina, menos siente el diverso trabajo de las virtudes, porque el amor, invistiéndolas todas, las convierte todas en sí, teniéndolas en sí mismo en reposo, como tantas nobles princesas, trabajando él solo y dándoles vida a todas. Y mientras el alma no las advierte, en el amor las encuentra todas, pero más bellas, más puras, más perfectas, más ennoblecidas. Y si el alma las advierte, es señal de que están divididas del amor. Como por ejemplo, uno recibe una orden y el alma ejercita la obediencia por obedecer al que da la orden para adquirir la virtud, para santificar la voluntad propia.
y tantas otras razones que puede haber. Ahora, haciendo así, se advierte que se ejercita la obediencia, se siente la fatiga, el sacrificio que lleva consigo esta virtud. Otra, obedece, no por obedecer al que da la orden, ni por otras razones, pero sabiendo que Dios se disgustaría por su desobediencia, ve a Dios en aquel que ordena, y por amor suyo, sacrifica todo y obedece. El alma no advierte que obedece, sino solo que ama, porque solo por amor ha obedecido. De otra manera, habría desobedecido lo mismo, y así de todo lo demás. Por eso, ánimo en el camino, que por cuanto más se camina, tanto más rápido saborearás la bienaventuranza eterna del único y verdadero amor, aún desde aquí. Fiat. Oremos. Señor Jesús, Maestro del Monte Santo, tú que abriste tus labios para proclamar la dicha verdadera, haz que nuestras almas se eleven contigo hasta esa altura donde solo reina tu voluntad. Enséñanos a ser pobres de espíritu, para que nada humano nos posea y todo en nosotros sea tuyo. Danos lágrimas puras que laven el corazón del egoísmo y lo dispongan a recibir la ternura del Padre. Haznos mansos, semejantes a ti, que en el silencio de la cruz venciste la violencia del mundo. Infunde en nosotros hambre y sed de tu justicia divina, que es amor que busca restablecer el orden de tu reino. Revístenos de tu misericordia, para que sepamos perdonar como somos perdonados. Purifica nuestro corazón hasta hacerlo espejo de tu luz divina, y que en la transparencia del alma podamos verte en todo y en todos. Haznos sembradores de paz, portadores de tu presencia en las familias, en la iglesia y en la sociedad. Y si llega la persecución o la incomprensión, que podamos alegrarnos contigo, sabiendo que tu reino ya habita en nosotros. Oh Jesús, en tu divina voluntad quiero perder mis gustos, mis temores y mis quereres, para que tú vivas, respires y ames en mí. Haz que las bienaventuranzas no sean palabras, sino vida divina infundida, hasta que mi alma repose en el único y verdadero amor, donde toda virtud se transforma en ti mismo. Fiat, Jesús mío, fiat en mi mente, en mi corazón y en mis obras. Amén. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el querer de Dios, siempre. Fiat, fiat, fiat.